Muy bien. Hemos instalado los implantes. Esa parte es interesante, pero es apenas el inicio de lo que estamos pues, realizando el día de hoy. Aquí ustedes pueden ver también un diferencial comercial importantísimo. La posibilidad de trabajar con un angulador y componentes protésicos angulables. ¿Sí? Normalmente, un sistema, y esta es una característica única de Axis, otros sistemas tienen componentes preangulados. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuándo se usa un componente angulado y para qué es? El profesional instala el implante. Lo ideal es que este implante quede en el centro del futuro diente, ¿no es cierto? Que quede así, pero perfecto. Pero hay situaciones, a veces por falta de experiencia del profesional, a veces porque tuvo alguna confusión durante la instalación y revisó que las distancias pues, parecían que estaban bien, pero no estaban bien. Puede ser por negligencia, realmente también un profesional que no colocó el cuidado necesario para instalar el implante. Por ABC de motivos, el implante que era para estar recto terminó inclinado. Una vez que el implante ha sido instalado, este implante normalmente va a integrarse con el hueso, integración. Y una vez que logramos esta osintegración, el implante queda fusionado con el hueso. Es decir, nosotros ya no le podemos cambiar de posición. Se fusionó ahí y quedó ahí. ¿Sí? Tenemos la alternativa de retirar el implante, pero es una cirugía más compleja. Entonces, ¿qué es lo que normalmente el profesional termina haciendo? En ese caso, se podría traer con la misma llave se podría, sacar el implante con la llave, en este caso, ¿o no? En algunos casos es posible, ¿sí? Sobre todo con Axis, con el sistema de implantes Axis, porque la llave soporta una fuerza muy fuerte. Entonces, si nosotros damos una fuerza contraria al de la instalación, posiblemente podemos retirar el implante, ¿sí? Con otros sistemas no, necesitamos llaves específicas que nos permitan retirar el implante. Entonces, hay ese problema, pero es posible. ¿Sí? Pero antes de retirar el implante, antes de pensar en esa posibilidad, lo que normalmente los clínicos hacen es, ok, tengo que resolver el caso, ¿qué tal si utilizo un componente preangulado? ¿Sí? Estos componentes preangulados que ofrece la competencia normalmente tienen medidas estándar de angulación. Es normal encontrar componentes con 17 grados de angulación, con 30 grados de angulación, 40, ¿sí? Pero el implante que tal vez me está dando un problema requiere de 10 grados de angulación. ¿Qué hago con esos 7 que me están sobrando? El fabricante no me ofrece opciones intermediarias porque sería aumentar aún más el stock de productos y no es conveniente desde ese punto de vista. ¿Sí? Entonces, empieza a ser un problema, a veces el profesional tiene que mandar al laboratorio y el laboratorio se inventa alguna cosa para resolver el caso porque no es sencillo. ¿Sí? Con Axis, nosotros tenemos absoluta libertad para corregir estos problemas de angulación entre 0 y 20 grados de manera absolutamente sencilla. Los componentes que vende FGM son rectos, todos son rectos, pero tenemos la posibilidad, si así lo queremos, de lograr esta angulación personalizada con los elementos propios del kit. Aquí en el mismo kit viene este estuche inferior con el dispositivo de angulación que están ustedes mirando en pantalla. Sí, ese componente. Ya les alcanzo. Este angulador y esta posibilidad es única de Axis. No van a encontrarlo en ningún otro sistema en el mundo. En implantología normalmente los sistemas se copian uno al otro, ¿sí? Porque es más fácil copiar que inventar. Axis decidió inventar y hacer algo absolutamente nuevo y es el diferencial. Como es patentado, nadie lo puede copiar. Así no es compatible con ningún otro tipo de implantes. Con ningún otro tipo de implantes. ¿Esto por qué? Tiene una lógica. Tal vez alguien va a decir, a mí me gusta trabajar con sistemas que son compatibles entre ellos. Ok, todo bien. Esa es una decisión de cada quien. El detalle es que si ustedes analizan cada uno de los ítems que estoy mencionando, requieren de mucha precisión. ¿Sí?
FGM, y esto pueden anotarlo ahí porque es importante, FGM realiza un control de calidad de todas las unidades que son comercializadas. Normalmente otros sistemas lo que hacen es un control de calidad por muestreo. Es decir, si nosotros producimos, qué sé yo, 1000 unidades de implantes en un lote, lo que vamos a hacer es tomar una muestra, tal vez un grupo pequeño de implantes. Si esos implantes están ok, perfecto, el lote está autorizado para salir a ser comercializado. En el caso de Arxis, esto es más delicado, porque si un implante tiene alguna irregularidad, si un componente tiene algún defecto, este no va a encajar dentro del implante y no va a funcionar adecuadamente. Entonces, el 100% de las unidades, por más de que esto represente un trabajo muy complejo de control y control de calidad, lo hacen con un compromiso de ofrecer la más alta calidad de sus productos. Entonces, si tenemos ese grado de precisión para la manufactura, sería absurdo que nosotros utilicemos algo que sea compatible o que nos vendan como compatible, donde la empresa ya no tiene ese control. Entonces, esa es la lógica de evitar esta compatibilidad, por así decirlo, para que el profesional que utilice el sistema tenga la certeza de que sus componentes van a funcionar adecuadamente. ¿Sí? Y que ninguna casa comercial, o sea, va a hacer algo para ser compatible, o sea, porque se está dejando entrar la competencia. Exactamente, desde el punto de vista comercial tampoco es interesante, ¿sí? Porque, pues, le estás diciendo a tu competidor, hey, venda las cosas que yo estoy vendiendo. Entonces, no tiene sentido en ese sentido, en ese punto. Normalmente las casas comerciales no trabajan en ese sentido, en esa línea, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué existen marcas compatibles entre una y entre otra? Porque a veces existe la marca tal que está despuntando y le está yendo muy bien, entonces para mí es muy fácil como fabricante decir, ok, vamos a copiar lo que ellos están haciendo. Exactamente, voy a hacer lo mismo en otro color. Entonces yo construí un implante que es fácil de copiar porque las geometrías no son las de Arxis, son cosas más simples, donde no requiero ese grado de precisión, copio y digo, ok, mi marca es compatible con la líder del mercado. Entonces, si yo estoy comprando el implante que es líder en el mercado por ciertas características y tengo un deseo de compra de ese, tal vez esa empresa va a atender la necesidad de otro grupo de clientes que dice, yo quiero lo mismo, pero más barato. ¿Sí? Entonces, Arxis no quiso entrar en ese juego, no quiso entrar en ese tema de, yo quiero ser como el otro. Y dijo, no, yo quiero ser único, yo quiero tener características diferentes, yo quiero ofrecer resultados superiores, y para eso me cuesta, pues, no tener que copiar a otras personas. ¿Ok? Detalles en ese sentido, esta tecnología es única en el sistema Arxis de FGM. No existe otro sistema en el mundo que pueda utilizar un angulador como el de FGM por tema legal, de patente también, de innovación. Entonces, nos da un detalle diferenciador bastante interesante. ¿Ok? Luego vamos a hacer una pequeña demostración para que ustedes entiendan cómo funciona este proceso. Aquí está detallado cómo funciona el tema de angulación. Es algo muy sencillo. Nosotros orientamos a odontólogos, bueno, no solo odontólogos, no se han formado de octavo, noveno semestre en Brasil para que hagan tanto la instalación de los implantes y rehabiliten. Y pues, a pesar de que jamás en su vida habían tenido contacto con implantología y con un sistema diferente, no es nada complejo, ellos pueden hacerlo, ellos lo hacen, y si ellos pueden hacerlo, cualquier persona puede hacerlo. Y pues Edgar lo hace muy bien, entonces no se trata de cosas complejas, de algo que sea simple, práctico para los clientes. Igual existe información de cómo obtener estas características fácilmente. Ok. Cuando hablamos de componentes protésicos de Arxis, estos
también tienen características diferentes en relación a la competencia. ¿Okay? Primero, el material de fabricación de los componentes de prótesis en otros sistemas es de titanio. El titanio es interesante, es un metal muy interesante, pero no tiene toda la resistencia que uno quisiera siempre. Sobre todo, les había dicho, hay aleaciones tipo 5, tipo 4. Entonces, a veces, las empresas que invierten en sus productos, en los implantes con aleación tipo 5, dice, ok, ahora yo ya no necesito algo tan resistente, entonces mis componentes van a ser grado 4. Estamos quitando un poco de calidad, estamos quitando esa resistencia. En el caso de Axis, los componentes son de acero inoxidable. ¿Sí? El acero inoxidable es mucho más resistente por sí solo que el titanio. Esto es importante. Punto número 2. Los componentes protésicos de la competencia, yo les había dicho que se unen al implante a través de un tornillo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un componente por el cual atraviesa un tornillo? Esto genera que el componente sea un cilindro hueco por el cual pasa un tornillo. ¿Sí? Necesito tener un espacio para que pase un tornillo y conecte una parte con la otra. ¿De acuerdo? El detalle es que este espacio aquí es bastante pequeño, entonces nos termina quedando casi como si fuera un cilindro hueco por el cual atraviesa un tornillo. En el caso de Axis, como no tenemos tornillo, este componente es completamente macizo, sólido. Hola, Natalie. El componente es completamente macizo. Y si comparamos esa lógica entre algo hueco versus algo que es completamente sólido, también tenemos un factor diferenciador de por qué es más resistente una cosa con la otra. ¿Hecho? Exactamente, sólido. Entonces, eso ha permitido que justamente comparados con otros componentes protésicos de la competencia, aquí yo puedo ser completamente claro con ustedes. Tenemos el competidor 1 y el competidor 2, son Straumann y, si no me equivoco, es Nobel Biocare, que son marcas líderes en el mercado, y se testó justamente la resistencia y cuál es la fuerza máxima que se requiere para destruir estos componentes. Todos los componentes se destruyeron porque el objetivo era destruirlos, ¿ok? Pero la fuerza que se necesitó para destruir los componentes Axis fue 3 veces más que en comparación con los de la competencia. No son diferencias pequeñas, son diferencias muy grandes, súper grandes. Y eso es algo que nos ofrece mucha confianza. ¿Qué es lo que pasa en la vida real? En la vida real, cuando utilizamos un sistema de implantes, el paciente mastica, muerde, hace uso de este diente, puede en algún momento generar una fractura del componente de prótesis. En términos de frecuencia, normalmente esta posibilidad de fractura de componentes es muy baja. Estamos hablando de un 0.6%. ¿Sí? 0.6% es muy poquito, ¿no es cierto? Y ya ocurre con el resto de marcas en el mercado. De acuerdo a los datos internos de Axis, esta frecuencia alcanza el 0.0001. Es decir, es una fracción mínima de las que podrían ocurrir con otros sistemas. De este modo, yo no estoy diciendo que Axis no puede fracturarse, pero estoy diciendo que la incidencia o la frecuencia de esto es mucho más baja. Entonces, estamos hablando de algo que es seguro para ser usado. Si ustedes se fijan, hasta este momento tengo unos 10 argumentos o más para decir que este sistema de implantes es mucho mejor que lo que ustedes están comprando en el mercado. Entonces, vayan recordando esto. Ok. Aquí ustedes pueden ver el tema de componentes protésicos. Tenemos algunas opciones. Ok, listo.
Aquí ustedes pueden ver los componentes protésicos. Tenemos mini pilares, tenemos pilares y vamos a ver también uniones más adelante. Detalle de prácticamente de características que tienen estos componentes es que los dos primeros, los que vimos acá, el pilar y el mini pilar, son para prótesis atornilladas. No nos vamos a perder con eso porque los componentes tienen entrada para un tornillo en la cabeza, en esta parte de acá, ¿sí? En esta porción de acá. Ustedes pueden ver aquí incluso que ya está un tornillito acá, ¿sí? Hay un tornillito acá. Eso quiere decir que si el profesional quiere trabajar con prótesis atornillada, puede hacerlo. Ah, pero el componente me dijeron que entraba por fricción y no necesitaba de tornillo. Ok, son dos cosas diferentes. Una es esta pieza entrando en el implante por fricción y otra es que si el profesional así lo desea, aquí arriba puede entrar un tornillo que sujete al diente. ¿Sí? Los profesionales están acostumbrados casi en su mayoría a trabajar con prótesis atornillada. Y cuando piensan en Axis, no ha sido una, sino muchas veces que me han dicho, no, es que yo no uso el sistema porque yo quiero hacer prótesis atornilladas. Hay tal vez una mala interpretación de esta conexión, que es friccional, y ellos no saben que existen componentes de prótesis, como los pilares y minipilares, que nos permiten trabajar con prótesis atornilladas. ¿Ok? En la odontología existen prácticamente dos tipos de retenciones. El diente se queda sujeto, ya sea porque tiene un tornillo o porque tiene un cemento como el mecanismo de retención. Con Axis, el profesional puede decidir lo que él quiere. Si quiere atornillada, con estas opciones, o si quiere cementada, con los muñones. Los muñones son para prótesis cementada. ¿Qué es lo que vemos como algo coincidente en los implantes, perdón, en los componentes de prótesis? Si ustedes se fijan, nosotros tenemos diferentes formatos de componentes protésicos, cada uno con su geometría. En el caso de pilar y mini pilar, tenemos una sola geometría. ¿Sí? Tenemos solo un tipo de mini pilar, solo un tipo de pilar, pero lo que tenemos diferentes son las alturas de estos componentes. ¿De qué altura estoy hablando? No estoy hablando del tamaño de esta parte, que es como la cabeza protésica, eso es exactamente igual, pero lo que cambia es esta parte de acá, el cuello del componente. Hay situaciones que el cuellito está más chiquito, hay situaciones que el cuello está más grande. ¿Sí? Cuando es más pequeño, estamos hablando de 0.5, 1, 2 milímetros, ¿sí? Un cuellito más pequeño, y cuellos un poco más elevados, que son 2.5, 3.5, 4.5 y 5.5. Este cuello, como tal, en Axis, se denomina una distancia transmucosa. Si ustedes revisan acá, dice C, y en la parte de acá dice C, transmucoso. Esta distancia de transmucoso cambia en virtud del grosor de la encía. Tal vez, ¿cómo te llamas? Liz tenga un grosor de la encía mucho más finito, ¿sí? Y por acá tenga un grosor de la encía más espeso. Ok, entonces, para yo tener un grado de personalización, yo necesito tal vez seleccionar un componente más bajito para Liz y un más alto, en el caso como de Carlos, ¿correcto? Entonces, eso es importante, que nosotros tenemos esta posibilidad de seleccionar el mejor componente protésico para cada caso clínico. Pero para que ustedes tengan una idea más clara, cuándo la gente va a utilizar estos más bajos y cuándo estos más espesos, no solamente depende del grosor de la encía. Si yo como implantólogo instalo el implante muy al ras del hueso, la distancia hasta el margen de la encía es más corta. Si yo lo entierro, ya tengo una distancia mayor. ¿De acuerdo? Yo les había dicho a ustedes que lo ideal es que los implantes sean enterrados por lo menos 2 milímetros por debajo del hueso, ¿cierto? Correcto. Correcto. Si yo entierro el implante 2 milímetros dentro del hueso, esta distancia hasta el límite de la encía
va a ser mayor a 2 milímetros. ¿Correcto? Porque tengo un espacio debajo del cono. justamente en esta parte de aquí. Ajá, este collito de aquí es el que va a ser más alto o más bajo. Ese espacio. Ese espacio se llama transmucoso. ¿Ok? Entonces, si yo instalo el implante más enterrado, tengo los 2 milímetros de hueso y tendré el grosor de la encía, que puede ser más o menos alguna cosa. ¿Ok? Entonces, si seguimos la filosofía de instalación de Axis, en la mayoría de los casos, vamos a terminar trabajando con componentes de 2.5, 3.5 tal vez, ¿sí? O tal vez 4.5 y 5.5. Eso ya dependiendo el grosor de la parte gingival, ¿no? Exactamente, exactamente. Vamos a ver más adelante cómo funciona. Existe una llavecita que nos permite medir, determinar qué tan profundo está el implante, qué tan espesa es la encía, justamente para decidir esta distancia. Pero si seguimos la lógica de instalar el implante enterrado, sabremos que posiblemente trabajar con un componente de 0.5, 1 o 2 milímetros no sea lo que vamos a terminar haciendo. Porque el implante está enterrado y esto de aquí nos va a quedar muy bajito. ¿Ok? Detalle importante de eso, que si seguimos nuevamente esta lógica de instalación siguiendo la filosofía Axis, vamos a poder trabajar con este tipo de componentes. Aquí ustedes ven una diferencia clara. Estos tres primeros dice pilar no angulable, mini pilar no angulable. ¿Qué quiere decir? Estos componentes no tienen esta posibilidad de ser angulados, van a ser rectos, ¿sí? Entonces, si yo quiero trabajar con componentes que pueden ser angulables, que me dan ese plus, esa parte extra, yo instalo mi implante enterrado. Así yo uso componentes de 2.5, 3.5, 4.5 y 5.5 que sé que me van a permitir esta posibilidad de angulación. ¿De hecho? Entonces, importante que nuevamente ustedes hagan énfasis en los doctores y digan que saben que yo necesito que ustedes entierren el implante por menos 2 milímetros. Esta lógica en prótesis atornillada es exactamente la misma que en la prótesis cementada. La diferencia es que aquí sí tenemos morfologías diferentes de esta cabeza del componente. Ustedes pueden ver que tenemos componentes más estrechos con un diámetro de 3 milímetros, componentes más robustos con una distancia y un diámetro de 4.2 milímetros. Y del mismo modo, tenemos alturas de componentes. Tenemos componentes más bajos con una altura de 4 y de 6, 4 y 6. ¿Para qué funciona esto? Si alguien quiere hacer una prótesis cementada, el profesional va a seleccionar estos tamaños de acá en virtud del espacio que tiene en boca. Si es para rehabilitar un dientecito muy estrecho, tal vez un diente de acá de abajo, ¿sí? Un incisivo inferior, buscaremos un componente más estrecho y más pequeño. Si, por otro lado, el profesional dice, no, yo quiero rehabilitar implantes posteriores, un molar, que ya tiene una dimensión, un volumen diferente, en ese caso vamos a necesitar de tal vez esta geometría de acá. Pero la lógica es la misma. Aquí ustedes ven el tamaño, cada línea representa un tipo de morfología y nuevamente componentes no angulables 0, 5, 1 y 2, angulables 5 hasta 5.5. Sé que son bastantes informaciones, pero la idea es que encontremos un sentido en cada cosa. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a pasar un poquito al tema de otra opción rehabilitadora, este de acá, que se llama sobredentadura o overdentes. ¿Cuál es este tipo de rehabilitación? Hay aquellos pacientes que van a querer prótesis fijas, es decir, tal vez aquellos pacientes que no tienen dientes, esta es una opción para aquellos pacientes que no tienen dientes, entonces se instalan 4 implantes y se hace una prótesis atornillada fija. El paciente no puede retirarse, el paciente puede morder, todo perfecto. Hay situaciones en las cuales los pacientes quizás no tienen las condiciones financieras para optar por ese tratamiento. La implantología es cara y no todo el mundo tiene acceso a eso.
Entonces, existe otra opción que es una prótesis total, aquella de los abuelitos que se remueve, ¿no es cierto? Que el paciente lo retira, que a veces lo pone en un vasito y las cosas así. Pero ¿qué ocurre? En algunos casos, esa es una opción favorable, funciona y todo bien. Hay situaciones en las cuales cuando el huesito se ha reducido, no tenemos un volumen favorable, esta prótesis no se queda estable en la boca, está bailando. Así, y tiene dificultad para hablar. ¿Sí? Eso no trae confort, no trae pues una buena calidad de vida, entonces tenemos un problema. Esta es una opción interesante, porque podemos instalar solo 2 implantes en la región, en esta región de acá, colocamos 2 implantitos, colocamos un elemento que es esta cápsula que va a estar dentro de la prótesis del propio paciente, tal vez una prótesis nueva, pero con las mismas características. Esta cápsula se queda presa en la prótesis y lo que hace es que encaja en los implantes y nos da un grado de retención. Cuando el paciente se coloca la prótesis, hace un clic, clic. Él muerde. Una función. Ajá. Exactamente, es como si existiera, esta es la cápsula, aquí está el implante, viene así y entonces nos da estabilidad. La prótesis ya no está bailando en la boca del paciente, pero el paciente aún puede retirarse la prótesis para higienizar, para limpiar, para dejar todo en orden y una vez que quiera, coloca la prótesis en posición. ¿Sí? Entonces, ese es el sistema de Everdenture. Antes, hasta hace algunos meses atrás, existía un componente de Axis para esta finalidad. Este componente de Axis traía prácticamente una bolita en esta parte de acá y la cápsula encajaba en la bolita. Era un componente extra, un componente adicional. El equipo de ingeniería revisó este proceso y dijo, ok, ese sistema parece que no nos está funcionando muy bien, podemos darle un sentido más eficiente. Entonces cambiaron ese detalle y hoy por hoy, en lugar de tener esa bola y un componente específico, este componente es exactamente el mismo que este de acá, el mini pilar. Hola, buenos días, ¿cómo está? Y sobre ese componente, sobre el mini pilar, simplemente viene un tornillo especial. Este tornillo especial encaja acá y es el que nos permite tener este grado de retención. ¿Sí? Entonces, nuevamente, el sistema de implantes Axis volviéndose algo muy simplificado, más práctico, menos ítems, más fácil de importar, más fácil de tener aquí en el mercado. Otro detalle importante es que ahora esta cápsula tiene dentro de la cápsula esta posibilidad de trabajar con retenedores y estos retenedores tienen grados de retención. Si tenemos un paciente que tal vez él con los movimientos y con la lengua está sacándose la prótesis a pesar de tener esta retención y quiere algo más fijo, se puede optar por un retenedor fuerte y normalmente uno leve, este leve cumple con todas las exigencias normales, pero el fuerte existe por aquellos pacientes que dicen, hey, yo en realidad me saco la prótesis fácilmente, entonces necesito este grado de retención mayor. ¿Ok? Vale. Muy bien. Pero igual aunque sea fuerte, se puede mover igual. Sigue siendo promover. Sigue siendo promover. Muy bien. Aquí ustedes van a ver componentes multifuncionales. Estamos hablando de cicatrizadores, transfers. Este es otro transfer que es metálico, algunos detalles. Aquí tenemos tornillos, cilindros calcinables, cilindros, tornillos, análogos, protectores. Si yo les presento así, seguramente ustedes dirán, ok, ¿para qué es tanta cosa? ¿Cómo funciona todo este proceso? ¿Sí? Pero sepan que existe en el catálogo, cada uno con sus códigos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, cilindro calcinable, tenemos para mini pilar, sabemos que tiene compatibilidad con el mini pilar, sabemos que existe uno rotacional, existe uno antirrotacional, vamos a entender para qué funciona esto, pero ténganlo como algo que está en aquí.
Sí, está en el catálogo, perdón. ¿Sí? Algo que pueden ustedes llegar a abrir el catálogo y revisar que está ahí. Informaciones del kit, tanto quirúrgico como el kit protésico. No sé si el protésico lo van a tener acá, pero existe también. Y aquí los ítems que están dentro del kit. Nuevamente, no hace falta que ustedes aprendan esto, simplemente que sepan que está en el catálogo por si alguien les pide alguna información en ese sentido. De hecho, aquí algunas secuencias, les soy honesto, sé que es información importante, pero a veces me pierdo un poco. Y ahora vamos al tema del flujo digital. Pero antes de llegar al tema del flujo digital, quiero compartir con ustedes algunas informaciones